El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la cinemática. Vamos a ver movimiento con velocidad uniforme. Este es un curso para Física 1 de bachillerato. Comenzamos definiendo entonces la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin que nos importen las causas que lo originan. ¿Y qué es el movimiento? Vamos a entender por movimiento el cambio de posición de un cuerpo medido a partir de un sistema de referencia. Ya hemos hablado de sistemas de referencia. Sistemas de referencia es un conjunto de ejes cartesianos respecto a los cuales se miden las posiciones o las distancias. También hemos dicho que no existe un sistema de referencia absoluto y que todos los sistemas de referencia que se mueven entre sí a velocidad constante son equivalentes. Así, podemos estudiar el movimiento. Para estudiar un movimiento hay que observar la trayectoria, la distancia recorrida y el tiempo empleado. ¿Y qué es la trayectoria? Trayectoria es el lugar geométrico que describe un cuerpo durante su desplazamiento. Hay tantos tipos de trayectorias como lugares geométricos existan o viceversa. En este curso veremos las trayectorias rectilíneas, las parabólicas y las circulares únicamente. Definimos entonces distancia. La distancia recorrida depende de la trayectoria, siendo mínima en la trayectoria rectilínea. Recordemos que entonces que es la medición de este desplazamiento. Y midiendo el tiempo que tarda, esto va a ser el tiempo de empleado. En el espacio euclidiano, la trayectoria mínima es una trayectoria rectilínea. En tanto que el tiempo depende no solo de la trayectoria, sino también de la variación de esta posición con respecto al tiempo, que es la velocidad que vamos a definir a partir de este momento. Primeramente, velocidad uniforme. Velocidad en general es el cambio en la posición de un cuerpo con el tiempo y en general es un vector. Así que, como ya vimos de vectores, se tendrá que dar la magnitud y además la dirección. ¿Y qué es velocidad uniforme o velocidad constante? Es cuando esta variación de la posición respecto al tiempo lo hace de manera proporcional con el tiempo. Decimos que en ese caso la velocidad no cambia con el tiempo, velocidad constante. También conocemos el término de rapidez y rapidez aplicado a los desplazamientos, porque hay rapidez para cualquier cambio con respecto al tiempo, pero en particular para la velocidad, es la magnitud de la velocidad y es igual a la distancia recorrida por unidad de tiempo. Y claro, cuando esta es uniforme, decimos que la rapidez es constante. Es cuando un objeto recorre una misma distancia por unidad de tiempo. Por lo tanto, nos permite definir una velocidad media. Cuando la velocidad no es uniforme, podemos calcular una velocidad media únicamente con el promedio de la velocidad y se calcula simplemente dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla, independientemente de que haya llevado una velocidad constante durante todo el trayecto. La velocidad media será la división entre la distancia total recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Cuando el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, cuando la velocidad va cambiando de manera uniforme, es simplemente la semisuma de la velocidad inicial y la final, que como nosotros sabemos es una forma de obtener promedios para cualquier cantidad. Rapidez instantánea, ahora vamos a hablar de instantáneo con respecto a la velocidad y a la rapidez. Rapidez instantánea
cuando la magnitud de la velocidad lo hace de manera instantánea, es decir, en un instante determinado. También podemos entonces reconocer este cambio o esta o este interpretación de la magnitud de la velocidad en un tiempo, en un instante determinado. Es decir, no para un periodo, sino en un tiempo infinitamente pequeño. Velocidad instantánea es la velocidad de forma vectorial, pues, en un instante determinado, magnitud y dirección. En general, el desplazamiento es también un vector y el cambio en la posición también será un vector. La distancia es entonces la magnitud de ese vector. La distancia es entonces la magnitud de ese vector y el desplazamiento es el vector de posición. La única fórmula para el movimiento con velocidad uniforme es velocidad igual a distancia sobre tiempo, que no es otra cosa más que una aproximación a la realidad, donde B es la velocidad, D es la distancia y T obviamente es el tiempo. De aquí en adelante nosotros vamos a estar recordando que la naturaleza se nos presenta en forma de derivadas, de variaciones respecto al tiempo. Todas esas variaciones respecto al tiempo son unas derivadas muy particulares. La derivada, en el caso de la posición, se denomina como velocidad. La variación de la posición o del desplazamiento, el vector de posición con respecto al tiempo, es el vector de posición, el vector velocidad, perdón. Pero para cuestiones prácticas de aproximación a la realidad o cuando nos interesa solamente los promedios, podemos decir simplemente que la velocidad es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. Cualquiera de las dos cosas que utilicemos. Las conversiones útiles o las equivalencias útiles para este tipo de problemas, pues por ejemplo en el sistema inglés y el sistema internacional es que una milla equivale a 1609 metros, una milla, un pie a 30.48 centímetros, una milla náutica a 1760 pies, una yarda, 3 pies, un kilómetro, 1000 metros y una hora, 3600 segundos. Y una conversión que va a ser útil a partir de este momento es una que vamos a encontrar más adelante, que es que 90 kilómetros por hora equivalen a 25 metros por segundo. La distancia la podemos medir, las unidades, pues en el sistema internacional, en el sistema CGS y en el sistema inglés son para la distancia. Utilizamos muy comúnmente el kilómetro, que no está en ninguno de los sistemas, el metro en el sistema internacional, el centímetro en el sistema CGS y en el sistema inglés cualquier cosa del sistema inglés, pies, pulgadas, millas, yardas o nada más, pulgadas. El tiempo es homogéneo, es una unidad homogénea en todos los sistemas y comúnmente utilizamos segundos, minutos u horas dependiendo del contexto. Así que la velocidad la podemos nosotros encontrar fácilmente y es algo de que estamos acostumbrados en kilómetros por hora. Y ya menos común, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto, millas por hora, pies por segundo, etcétera. Comenzamos con los ejemplos. Ejemplo número 1, encontrar la velocidad de un automóvil que viajó a una distancia de 180 kilómetros y lo hizo en un tiempo de 2 horas. Obtengamos la velocidad en kilómetros por hora y metros por segundo. Los datos, como siempre, vamos a utilizar esta forma de trabajar nuestros problemas de física, escribiendo primero los datos, después las conversiones si es necesario, y después la fórmula. Así que comenzamos con los datos y dado que vamos a calcular en kilómetros por hora y ya tenemos los datos en kilómetros para la distancia y horas para el tiempo, entonces no requerimos hacer conversión. Sustituimos directamente los valores en nuestra fórmula. Velocidad es nuestra incógnita, distancia es 180 kilómetros y 2 kilómetros en el tiempo.
Haciendo las operaciones respectivas me da que la velocidad son 90 kilómetros por hora. Después, como también nos lo pidieron en metros por segundo, utilizamos nuestra conocida regla de 3 sucesiva, ocupando nuestras equivalencias de manera conveniente. Así que comenzamos con 90 kilómetros por hora y luego la equivalencia de kilómetros a metros. 1000 metros, 1 kilómetro, ponemos los metros arriba y los kilómetros abajo para que se cancelen los kilómetros. Recordemos que lo debemos de colocar en sentido, en la posición invertida para que se cancelen. Y las horas, como están abajo las horas, lo ponemos la hora arriba y los segundos 3600 abajo. Hacemos las multiplicaciones de los numeradores, 90 por 1000 por 1 me da 90.000. Y los denominadores sería 1 por 1 por 3600 me da 3600. Dividiendo 900 entre 36, ya que podemos cancelar dos ceros, dividiendo entre 100 ambos factores de la fracción, me va a quedar 25 metros por segundo. Encontrar el tiempo que utiliza un corredor que va a una velocidad constante de 11.5 kilómetros por hora y que recorre una distancia de 15.308 metros. Encontrar el tiempo en horas y minutos. Los datos: 11.5 kilómetros por hora para la velocidad, la distancia 15.308 metros y el tiempo. Pero ya que la velocidad nos la dieron en kilómetros por hora y la distancia en metros, es necesario hacer una conversión, ya sea que convirtamos los kilómetros en metros o los metros en kilómetros para que tengamos unos datos homogéneos para nuestro sistema. Podemos optar por cambiar 15.308 metros a kilómetros. Usamos la equivalencia de manera conveniente, es decir, los kilómetros arriba y los metros abajo. Hacemos la multiplicación de los numeradores, 15.308, y la multiplicación de los denominadores, que es 1000. Y sabemos que la división entre 1000 es simple y sencillamente recorrer el punto decimal tantos lugares como ceros tenga el denominador, que son 3. Así que me van a quedar 15.308 kilómetros. Sustituimos estos valores en la fórmula. Recordemos velocidad, aquí está, velocidad igual a distancia sobre tiempo, ponemos la velocidad y de una vez le ponemos el 1 para hacer nuestra regla de 3, distancia 15.308 kilómetros y el tiempo, que es una incógnita, dejamos la letra. Después lo resolvemos como regla de 3, recordemos la diagonal completa, 1 por 15.308 entre la diagonal incompleta, en este caso omitiendo la variable que es nuestra incógnita, que es el tiempo. Así que me va a quedar 1 por 15.308 entre 11.5. Y esto me da un resultado de 1.331 horas. Haciendo las conversiones, 1.331 horas lo podemos convertir a minutos. Y recordemos que una hora son 60 minutos, lo escribimos la equivalencia de manera conveniente, colocando la hora en el denominador para que su cancelación, multiplicamos los numeradores, me va a quedar 79.87 y los denominadores es 1, por lo tanto la respuesta es en horas 1.331 horas y en minutos 79.87 minutos. Resolvamos dos ejemplos más. Pero para ello primero definamos los movimientos relativos. Y esta es una consecuencia de que no existen sistemas de referencia absolutos. Es decir, que si nosotros elegimos nuestro sistema de referencia en donde nosotros queramos, siempre y cuando no se mueva con ninguna aceleración, este sistema de referencia puede estar colocado en cualquier otro lugar con respecto a nuestro sistema. Entonces todos los sistemas de referencia que se mueven entre sí con velocidades constantes son equivalentes, entonces no hay problema. Podemos elegir nuestro sistema de los móviles como aquel respecto al cual observaremos todos los movimientos y a él lo podemos suponer como en reposo. Así podemos definir la velocidad relativa.
Y este concepto solamente lo podemos ocupar mientras no consideremos velocidades que se asemejen a la velocidad de la luz. Bueno, entonces, ¿qué es la velocidad relativa? Dos móviles que se mueven en direcciones opuestas se mueven entre sí con una velocidad igual a la suma de las velocidades individuales. Y dos móviles que se mueven en la misma dirección se van a mover entre sí con una velocidad igual a la resta de las velocidades individuales. Suponiendo que una persona viaja en bicicleta a unos 20 kilómetros por hora y otra persona viaja en sentido opuesto a 30 kilómetros por hora, entonces nosotros podemos decir, tomando como sistema de referencia cualquiera de los dos, que la velocidad con la que se mueve el otro ciclista es de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? O dicho de otra manera, si llegaran a encontrarse, que no es deseable, que si llegaran a chocar, lo harían con una velocidad de 50 kilómetros por hora. En cambio, si van en la misma dirección, obviamente que el que vaya adelante vaya a 20 kilómetros por hora y el que vaya atrás sea a 30 kilómetros por hora y llegaran a chocar, es decir, que el de atrás alcance al de adelante, entonces la velocidad con la que chocan será de apenas 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Todos podemos imaginar que esto es verdadero, y esto es verdadero solamente a velocidades que son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, y eso es fácil de entender. Así, en el ejemplo 3, dos peregrinos salen de la misma ciudad en direcciones opuestas. Observen, direcciones opuestas, se van separando. Uno camina a una velocidad constante de 4.1 kilómetros por hora y el otro a 3 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encontrarán después de 3 horas? Podremos resolverlo individualmente cada uno de los casos con las fórmulas respectivas, viendo qué distancia recorre cada uno en 3 horas y luego calcular la distancia a la que se separaron finalmente, o usando la velocidad relativa. Ya que van en direcciones opuestas, entonces la velocidad que mide cualquiera de los peregrinos respecto al otro va a ser de 7.1 kilómetros por hora. Por eso no omito el decir cuál de los dos, no interesa para la velocidad relativa, cuál de los dos es el que estamos considerando como en reposo, aunque también podemos hacerlo, decir cualquiera de ellos. Bueno, la velocidad con la que se van separando es de 7.1 kilómetros por hora, y como el tiempo empleado es de 3 horas, entonces hacemos la sustitución en nuestra fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, que es la única que se utiliza en el sistema, con cinemática con movimiento uniforme, con velocidad uniforme. Entonces 7.1 kilómetros por hora sobre 1, completamos nuestra proporción, distancia que es la incógnita entre 3 horas, y hacemos diagonal completa 7.1 por 3 entre 1 por d, que es 1, así que me va a quedar, sin ya hacer ningún cálculo, simple y sencillamente con la calculadora, 7.1 por 3 entre 1 me va a quedar 21.3 kilómetros por hora, kilómetros. Escribimos la respuesta, 21 kilómetros. Este es el mismo resultado que el que hubiera arrojado el cálculo por separado de las distancias de cada uno de los peregrinos, y después sumarlos, ya que iban en direcciones opuestas. Ahora, dos corredores salen de la misma ciudad en direcciones otra vez opuestas. El segundo corredor recorre 3 horas antes que el primero, sale 3 horas antes que el primero, así que primero tenemos que calcular esta distancia. Si las distancias que recorren son iguales y la velocidad del primer corredor es 16 kilómetros por hora, encontremos la velocidad del segundo corredor si el primero corrió durante 4 horas. Así que nos da velocidad 1 del primer corredor, 16 kilómetros por hora, la velocidad 2 no la conocemos, no la piden,
es una incógnita, la distancia 1 no la sabemos, la distancia 2 tampoco la sabemos. El tiempo que tardó el primer corredor fue 4 horas y el tiempo que empleó el segundo corredor, pues claro, como el segundo corredor, si el primero ocurrió durante 4 horas y salió, el segundo salió 3 horas antes, entonces el segundo corredor ocupó 7 horas. Bien, así que podríamos calcular de uno por uno o podemos también utilizar el movimiento relativo. Y el movimiento relativo nos dice que la razón de los tiempos y la razón de las velocidades son inversas, ya que las distancias son iguales. Como las distancias son iguales, entonces si sacamos la distancia en cada uno de ellos y las igualamos, nos va a quedar que la velocidad 1 entre la velocidad 2 es igual a la razón entre los tiempos. El tiempo empleado por 2 es sobre el tiempo empleado por 1. Escribimos la respuesta, velocidad del compañero 2 es 9.14 kilómetros por hora. Este es el mismo resultado que el que hubiéramos obtenido al calcular la distancia recorrida por el primer